Bienvenidos a la hora clave. ¿Qué tal, Maki? Buenas, ¿cómo estás, Manuel Felipe? Bueno, muy bien. Vamos a conversar hoy con el doctor Napoleón Guevara, es nuestro invitado en este programa especial de la hora clave. Él es presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología y, por supuesto, un tema muy vigente, el de las infecciones en el país. Por supuesto que sí. Podemos empezar de repente por... Sabemos que tenemos una situación casi que crónica con el dengue. Tenemos también ahora un brote de chikungunya que se ha hecho muy extendido. ¿Cuáles son las razones para eso? Ante todo, quisiera agradecer a ustedes por la oportunidad que me dan a mí y a la Sociedad Venezolana de Infectología de dirigirme a su distinguida audiencia. Me preguntaba acerca de las razones por las cuales había esta proporción de casos importantes de fiebre de chikungunya. Y el señor Manuel Felipe Sierra hablaba de las infecciones. Yo quisiera hacer una referencia histórica, breve, pero muy breve. En el año 67-68, el secretario de Estado de Salud de los Estados Unidos decía que para el año 2000 no debía haber infecciones. Y de hecho decía que tenía que enfocarse en todo lo que eran los problemas de enfermedades crónicas. Y la declaración de Alma-Ata en el año 1972 expresó en esa declaración de la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud que para el año 2000 también el mundo iba a ser un mundo libre de infecciones. Eso no ha ocurrido y lo que tenemos es una expansión en el número de agentes nuevos o que han reemergido provocando infecciones. La fiebre de chikungunya la podemos definir como una enfermedad emergente en el continente americano. Esta es una enfermedad que se ocurría en el continente africano y que provocó epidemias en incluso Europa, en el Océano Índico y en Australia y en otros países lejanos a nuestra geografía, pero ya desde el año 2011 la Organización Panamericana de la Salud, junto con el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, habían advertido de que la fiebre de chikungunya pudiese emerger en las Américas. Y eso ocurrió en el 2013, cuando se describen los primeros casos en las islas de San Martín y en el Caribe, y a partir de diciembre del 2013 los casos de fiebre de chikungunya se fueron expandiendo por todo el continente. Ahora bien, ¿por qué ese número importante de casos que han ocurrido no solo en Venezuela, sino en República Dominicana, en el Caribe, y que probablemente se expanda a todo el continente? Eso depende fundamentalmente de que nuestro continente también tiene permanentemente casos de dengue. ¿Y qué tiene que ver el dengue con la fiebre de chikungunya? Que el mosquito transmisor o el vector es el mismo para la fiebre de chikungunya y para el dengue. Y es importante aclarar esa situación. La fiebre de chikungunya no es una infección que se transmita por contacto directo, sino que se transmite por la picadura de un zancudo, o sea, por la picadura del mosquito patas blancas, de la Aedes aegypti, que es el vector que transmite el virus de la fiebre de chikungunya. La población vectorial o la población aédica o el índice aédico en nuestro país es muy elevado en todas las regiones de Venezuela, tanto en áreas urbanas como no urbanas, y eso favorece la transmisión de esta fiebre. Ahora, si es el mismo mosquito, ¿por qué en el caso del chikungunya tiene características y hasta consecuencias más graves? Porque son dos virus totalmente diferentes. O sea, el virus de dengue es un virus diferente al virus del chikungunya. O sea, son dos enfermedades virales diferentes, pero que pueden ser transmitidas por el mismo mosquito, por el mismo vector. Por eso es que las estrategias para el control de la fiebre de chikungunya son las mismas estrategias utilizadas para el control de la infección por el virus del dengue. Pero sin embargo las consecuencias de la chikungunya son mucho más graves, ¿no? La chikungunya podríamos verlo desde dos aspectos fundamentales. Uno, la fase aguda, la fase subaguda y la fase crónica. En la fase aguda, que es el periodo donde el paciente tiene fiebre, escalofríos, dolores articulares y erupción, probablemente la letalidad o la mortalidad, vamos a decirlo de esa forma, es un poco menor que el dengue. Aunque han fallecido pacientes con la fiebre de chikungunya porque tenemos una magnitud de casos tan importante que lastimosamente van a haber personas que siempre van a desarrollar una infección grave y que va a provocar que desarrollen complicaciones y fallezcan. Pero a largo plazo, la fiebre de chikungunya puede
provocar mayor morbilidad que el dengue, porque hay una variante, algunos individuos que desarrollan enfermedad crónica. Se cree, o la literatura lo refiere, como el 15% de los pacientes pudiesen desarrollar una enfermedad crónica que consiste en una artritis o afectación articular o persistencia de los dolores articulares por un tiempo largo. La literatura también lo describe, que por más de, incluso hasta 55 semanas. 55 semanas es más de un año de duración. O sea, que lo crónico no es de por vida. Lo crónico no es de por vida, pero eso provoca una morbilidad bien importante porque la afectación articular puede ser severa y hay descripciones de erosiones articulares. ¿Qué son erosiones articulares? Destrucción de las articulaciones, y esa destrucción de articulaciones va a provocar una secuela permanente. Bueno, tenemos que ir al corte. Sí, ya tenemos que hacer, Regresamos la pausa. Y seguimos conversando con el doctor Napoleón Guevara sobre este tema de las infecciones.